Agradezco la invitación a participar del evento. Me sumo a la felicitación de Carolina por los 30 años de este valiosísimo programa a nivel nacional que es el Pro Huerta, del todo el know-how, el conocimiento que ha generado el banco de experiencia realmente que ha sido producto de todos estos años. Y bueno, como sabes, Eugenia, ahí tengo un pequeño PowerPoint que preparé para la ocasión, tratando de entrar un poquito también por algunos datos, algunas anotaciones que tengo del programa, pero que por supuesto quienes me van a suceder en la exposición lo van a explicar con mucho mejor detalle que yo. Eh, yo en mi caso, así como Carolina se presentaba recién hablando de la cuestión de la agricultura familiar, de su expertise como antropóloga, en mi caso yo soy geógrafo y hace muchos años que trabajo en el tema de la agricultura periurbana y el problema del ordenamiento territorial, los problemas que hay en los cinturones verdes, particularmente en el del AMBA, por el avance de la urbanización. Como ustedes saben, los cinturones verdes están en serio peligro por la urbanización no planificada, ¿no? El problema, que es un problema de carácter mundial, podríamos decir, el problema de la pérdida de los suelos productivos, los espacios ambientales de alto valor alrededor de las ciudades, como consecuencia de esto, ¿no? Entonces, mi mirada va a tener que ver con un poco cómo lo veo el Pro Huerta, digamos, desde una perspectiva porque yo he trabajado mucho lo que tiene que ver con las políticas de Estado, ¿no? O sea, cómo el Estado trata de ordenar el territorio en una interfaz tan compleja como es el periurbano, y entonces lo que el Pro Huerta llama la atención es por la densidad y por la interinstitucionalidad que ha logrado como programa, ¿no? Y que eso es lo que es tan valioso a rescatar. Por eso, bueno, ahí te pido entonces, Eugenia, que empecemos con el PowerPoint. No sé si ya está en pantalla, ¿sí? Ah, no lo puedes ver, no lo puedes ver. Sí, yo te digo, ya estamos con el primero. Ahí está, no, ahí lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Dale, buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces, simplemente para los fines de calentar un poco el debate y demás, ¿no? Un poco una cuestión que quería decir es que tengamos en cuenta también lo interesante de pensar cómo ha sido el surgimiento del pro huerta en un país como el nuestro, ¿no? Y lo que eso significa. Es decir, nuestro país es un país que es el número 50 a nivel mundial en desarrollo humano, ¿no? Es decir, no es un país, digamos, del tercer mundo característico en términos del desarrollo humano, pero sí lo es, podríamos decir, en cuanto a su alta inestabilidad macroeconómica. Es decir, nosotros tenemos una compleja combinación de situaciones. Es decir, tenemos un país que cada tanto, como actualmente, una vez más, entra en una gran crisis macroeconómica, tiene enormes, si se quiere, bandazos, ¿no? de desórdenes en términos macroeconómicos, estructurales, que cada tanto generan grandes transferencias de ingresos, crisis, mega devaluaciones de la moneda, etcétera, realidades que todos conocemos. O sea que en ese sentido comparte características de países de la periferia, es decir, tener crisis económicas acentuadas, muy profundas, una gran cantidad de población en la pobreza, ¿no? Como producto de estas crisis, de estos traslados de ingresos, pero por el otro lado también es un país con una alta, digamos, primero que se urbanizó más tempranamente que otros en América Latina, y que tiene también una gran, digamos, densidad institucional a nivel del Estado, digamos, porque tiene organismos como el INTA, tiene ministerios, tiene universidades públicas, facultades de agronomía, el CONICET, un sistema de ciencia y tecnología, es decir, es un país, en ese sentido no es un país característico con una escasa institucionalidad, todo lo contrario, ¿no? Entonces también para pensar en el surgimiento del Pro Huerta en una realidad como la nuestra, digamos también, ¿no? Que tenemos una compleja realidad que combina este mix de una economía inestable, pero también por otro lado de una institucionalidad compleja y de un rol del Estado muy importante, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde nace el Pro Huerta, en una de nuestras crisis, en una de las más graves, ¿no es cierto?, que fue la crisis hiperinflacionaria 89-91. En ese contexto aparece el Pro Huerta por primera vez, ¿no? Y después con gran protagonismo en las sucesivas crisis que hemos tenido, como la del 2001-2002, la actual, por supuesto. Es decir, que nosotros como país tenemos cada tanto una de estas, esperemos que esta sea
la última, pero tenemos efectivamente enormes problemas de ordenamiento macroeconómico, y entonces obviamente el pro huerta en un contexto, en una economía de estas características, obviamente es un programa que ha tenido una enorme relevancia, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto, es el programa de seguridad más importante con el que contamos, ¿no es cierto? De mayor continuidad, se lo considera a su vez pionero en lo que es en agroecología en Argentina, o sea que es de una enorme importancia, ¿no? Y bueno, algunos datos que por supuesto mis sucesores, los que me van a suceder en la exposición, lo van a decir con más nivel de detalle, pero bueno, fíjense estos datos que son recientemente proporcionados eh, por la presidenta del INTA, ¿no es cierto? 600, más de 600.000 huertas familiares, comunitarias, escolares, institucionales, más de 9.000 promotoras y promotores, con gran protagonismo de las mujeres, como granjeras y huerteras también, 16.000 familias alcanzadas por programas sociales de acceso al agua. Bueno, hay muchísimos datos, por supuesto, del INTA, y te voy a pedir, Eugenia, que pases a la siguiente diapositiva. Pero la cuestión de fondo entonces es que acá la gran pregunta del millón, digamos, ¿no? Que es un poco la pregunta que ahí aparece, es cómo hizo el Pro Huerta, no solo para consolidarse y proyectarse territorialmente a nivel nacional, sino también como un organismo científico técnico descentralizado, como es el INTA, que viene con toda una tradición tecnológica y siempre estuvo, digamos, vinculado con el Ministerio de Agricultura, logró articular una alianza estratégica con el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ahí yo puse esto de los ríos de tinta, es decir, la bibliografía especializada, ¿no?, sobre temas de administración pública, siempre enfatiza en que nuestro país hay una enorme fragmentación en el aparato institucional, que eso atenta contra la gestión integrada de los problemas sociales, ambientales, territoriales, de todo tipo. Y entonces, ¿cómo hizo el Pro Huerta para poder saltear este enorme problema que tenemos en nuestro país para gestionar integradamente, ¿no? Y que esto se ha escrito muchísimo, ¿no? Entonces, el Pro Huerta en ese sentido logró una densidad interinstitucional que es muy sorprendente, que eso es algo que también quería rescatar en la exposición. Y lo vamos a retomar más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá, insisto, esto que yo voy a decir lo digo muy al pasar porque quienes me van a suceder en la exposición, obviamente van a hablar con mucho más nivel de detalle de todo esto, ¿no? Pero la cuestión de fondo entonces es que el Pro Huerta em, es un programa claramente de origen, digamos, social, ¿no es cierto? Y que teniendo como antecedente al programa Hogar Rural, pasó a proyectarse, a tener presencia nacional, que esto es lo interesante del programa, cómo pudo alcanzar esa densidad y ese alcance territorial, ¿no? Entonces, la cuestión de promover la dieta saludable familiar, de apuntar a los sectores periféricos de las ciudades, a la huerta hoy denominada agroecológica, ¿no? Antes se hablaba de la huerta orgánica, es decir, cómo el Pro Huerta direccionó sus objetivos hacia las situaciones de pobreza extrema, ¿no? De los bordes de las ciudades, de los bordes en términos tanto, si se quiere, ¿no? Territoriales, porque urbanos y periurbanos, y también los bordes más que nada sociales, ¿no es cierto? Es decir, en la población de más bajo, las personas de más bajos ingresos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión de fondo de vuelta, cómo hizo el INTA, ¿no?, para tener este alcance y meterse con los temas de la ciudad. Porque justamente el INTA siempre había estado en los problemas tranqueras adentro del campo, en la explotación extensiva, ¿no es cierto?, en la agricultura extensiva, la ganadería extensiva, y de golpe se tuvo que encontrar con toda esta complejidad que tiene que ver con la agenda urbana. Entonces, para el INTA tuvo que tener, lo que es cambio rural, una enorme capacidad adaptativa y de articulación con una realidad sobre la que no trabajaba, sobre la que no tenía trayectoria institucional o tradición institucional, ¿no? Entonces acá el tema de los promotores como gran figura, ¿no es cierto?, barrial, vecinal, en el ámbito de la salud, educación, etcétera, ¿no? Las alianzas que se fueron generando, las múltiples alianzas con organizaciones urbanas, bueno, todo esto es de un enorme valor, ¿no? Digamos que yo creo que acá es lo que es más para rescatar del Pro Huerta, la capacidad adaptativa, la capacidad de articular con otros sectores, y sobre todo, digo, siendo un organismo de impronta rural, el INTA, de golpe encontrarse con todo el mundo, el universo, el mare magnum de la ciudad, ¿no? Es decir, con las enormes complejidades
de la pobreza urbana, además, ¿no? Trabajar con un sector tan afectado y tan golpeado. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, las huertas tras patio, ¿no es cierto? Los gallineros tras patio, las huertas escolares, es decir, acá además el tema es que el Pro Huerta tuvo que apuntar a trabajar en lugares donde no se puede trabajar con agroquímicos, donde la población alcanzada no tenía tradición en estas prácticas, ni tampoco en manejar agroquímicos, es decir, que obviamente se tuvo que ir hacia un modelo agroecológico, y eso que en principio pareció ser algo como muy antitecnológico o atrasado, pasa a ser, ¿no es cierto?, algo de complejidad, adaptarlo al modo de vida urbano, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión de tener que personas de bajos recursos o alcanzadas por situaciones muy serias desde el punto de vista económico, ¿no? La huerta de costo mínimo, no la huerta sea un medio de vida o por lo menos para complementar la vida urbana, ¿no? Y entonces todo el tema de trabajar con los abonos, el suelo y todo eso, y bueno, toda esa cuestión tecnológica adaptada a los saberes populares. Entonces, esa es la enorme también, la enorme virtud que tuvo el programa, ¿no? Del Pro Huerta. La siguiente, por favor. Ahí también se decía, ¿no?, que los técnicos no estaban preparados para esto y tuvieron que adaptarse a la agenda urbana, a la agenda agroecológica, a la agenda, ¿no es cierto?, social. ¿Eh? Y por el otro lado, por supuesto, digamos que ahí no solamente estuvo la agenda del INTA y la agenda del Ministerio de Agricultura, sino, por supuesto, fuerte impronta de la agenda del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, para trabajar en el acceso al agua, el acceso a la tierra, que eso es un tema tan dramático siempre para los sectores populares, ni que hablar en los periurbanos, que es un tema dramático, el problema del acceso a la tierra, el tema del agua, ¿no? E inclusive certificando competencias en el Ministerio de Trabajo, es decir, toda una serie de actividades que ha realizado el INTA, el Pro Huerta, perdón, con otros ministerios, y también, por supuesto, la agenda propia del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Que ahora vamos a comentar algo de eso. Y bueno, y por supuesto, también al irse consolidando como programa durante tantos años, bueno, avanza en la cuestión de la conceptualización de la economía social, en capacitar a promotores, a agentes, en la cuestión también de ver cómo son los actores alcanzados por este programa, ¿no?, en términos de la economía social. Eh, y por supuesto, como les decía recién, la cuestión de la agenda del Ministerio de Desarrollo Social, que por múltiples programas e iniciativas también incidió en cómo fue configurándose el programa. Por supuesto, este es un repaso muy somero, muy veloz, simplemente para a los fines de poner en valor todas estas iniciativas tan importantes que ha generado el programa de Pro Huerta. La siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí, se ve Ahí está, perfecto. perfecto, gracias. Bueno, y ya para ir terminando, bueno, lo del Pro Huerta como la originalidad que tiene el programa y lo que nos llama la atención a quienes estudiamos temas vinculados a las políticas públicas, al ordenamiento territorial y demás, ¿no? Es decir, volvemos a lo que al principio decíamos de lo que es un programa surgido de la Argentina, ¿no? La Argentina, que es un país con estas crisis económicas, con estos escenarios tan cambiantes, escenarios políticos, escenarios económicos, ¿no?, estos bandazos que siempre tenemos, ¿no?, estos extremos que muchas veces tenemos en nuestro desarrollo económico, ¿no?, de nuestras interrupciones abruptas de estabilidad económica y pasar a situaciones de grandes crisis. Bueno, el tema es justamente que algo que llama la atención en otras latitudes, ¿no?, tiene que ver con que justamente la continuidad del programa, generada desde el Estado y con semejante alcance nacional, territorial, con la cantidad de alianzas con los sectores urbanos, desde un organismo de impronta rural como es el INTA, como decíamos,
Bueno, esta persistencia, este alcance llama mucho la atención en otras latitudes y por eso el know-how que se ha trasladado, que sea a países como Haití, a Mozambique, a países de África, de Centroamérica, es decir, la enorme importancia que ha tenido el Pro Huerta. Entonces, en ese sentido, es un programa cuya dinámica llama la atención en otras latitudes, por su continuidad, por su alcance, por sus dimensiones. Es decir, normalmente cuando uno entra a la página de la FAO, de las Naciones Unidas, te presentan una experiencia suelta, una experiencia focalizada, ¿no es cierto? Obviamente, te dicen, bueno, ¿qué pasó en tal capital de un país, ¿no es cierto?, de África o de Asia, qué sé yo, que trabajó la agricultura periurbana o familiar o la alimentación o lo que fuera, y tomás una experiencia X, ¿no? Pero esto es una experiencia nacional y un país enorme, inmenso como la Argentina, que además es un país, como decíamos, de desarrollo medio, que no tiene las típicas características del tercer mundo con mayoría rural y con un retraso institucional extremo y demás, sino todo lo contrario, es una sociedad compleja, una sociedad sofisticada, altamente urbanizada, con una gran presencia de las instituciones estatales. Entonces, como el prejuicio que ha habido sobre el pro huerta a nivel nacional, ¿no? En algún momento, ¿no? Que en el exterior llama mucho la atención la densidad del programa y esta cuestión del pro huerta como un mero distribuidor de semillas para personas de bajos recursos, claramente pasa este primer prejuicio que ha habido con el pro huerta muchas veces, pasa a ser superado cuando los propios destinatarios del programa se empoderan a gran velocidad, ¿no es cierto? Incorporan las prácticas, se apropian de esas prácticas, el empoderamiento social, que es lo que busca todo programa y que el Pro Huerta es un ejemplo por haberlo alcanzado, ¿no? Entonces es una trama interinstitucional de alta densidad la que da lugar a esta extensión, la figura del promotor y demás. Es decir, hay un enorme capital humano y banco de experiencias de una enorme importancia, la red de técnicos, es decir, la siguiente, por favor, Eugenia. Entonces, por lo tanto, digamos que el Pro Huerta ha generado una mística institucional, ¿no? Esto también quiero rescatarlo porque este sentido de pertenencia al programa es muy difícil de lograr en muchísimos programas desde el Estado y demás, y ni hablar en un programa de estas dimensiones, ¿no? Es decir, la cuestión de la mística institucional, uno que viene trabajando con el tema de la agricultura familiar, la agricultura periurbana, la agricultura familiar ha tenido una movida muy fuerte, como ustedes saben, en los últimos años. La agricultura periurbana en parte también, pero yo creo que no se compara a lo que ha logrado el Pro Huerta. Es decir, el Pro Huerta en estas décadas ha logrado un nivel de pertenencia, un sentido de pertenencia, de mística institucional, de sentido de pertenencia y del hacer, que es realmente llamativo como experiencia, ¿no? Entonces, el capital social lo trascendió, la cuestión de la agroecología lo trascendió, trascendió al INTA, trascendió a la sociedad, y por lo tanto, fíjense qué increíble, ¿no? Como esta cuestión donde supuestamente estas prácticas destinadas a sectores de bajos recursos, agroecológicas, en un principio consideradas de poco desarrollo o con poca tecnología, etcétera. Hoy fíjense todo este debate agroecológico, cómo alcanza la sociedad ante el problema enorme que hay con los agroquímicos, con la alimentación, con la fumigación en los periurbanos, el enorme debate que se está generando con la idea de contar con colonias agroecológicas alrededor de la ciudad o de contar con instancias de producción alimentaria de cercanías a la ciudad. Es decir, fíjense todo esto ahora que ha cobrado un enorme lugar en la agenda pública. Fíjense cómo el Pro Huerta lo viene trabajando hace tanto tiempo y de alguna manera tiene que ver con que esta agenda haya trascendido a los otros niveles de la sociedad y del Estado, ¿no? De la sociedad civil y del Estado. Así que no me queda otra, creo que no me queda ninguna otra figura. A ver, pasar al siguiente, Eugenia, me parece que ya terminamos. No me queda otra que agradecer, felicitar, agradecer por la invitación de hoy, felicitar muy sinceramente a Luis, que está ahí, que va a hablar en algún momento, a Gonzalo, a los integrantes del Pro Huerta. Realmente, no, como dijo Carolina Feito, nos sacamos el sombrero ante los 30 años del programa, que ha trascendido a un nivel increíble, impresionante, y que además, bueno, vuelvo a decir, nos llama mucho la atención a quienes estamos en el tema de las políticas públicas,
la densidad interinstitucional que logró en un país de una fragmentación del aparato estatal que es muy, muy fuerte y que siempre complejiza las gestiones a nivel público, y que bueno, el Pro Huerta ha tenido densidad y espalda para poder gestionar a niveles realmente con una alcance y profundidad que son dignos de felicitar. Así que bueno, muchas gracias